Y por último, vamos a hablar de los tokenomics, ¿no? Del modelo económico de Cardano. En primer lugar, el token ADA es el token nativo de Cardano y tiene y tendrá varias utilidades porque algunas de estas todavía no las tiene. Puede ser utilizado como intercambio económico, es decir, yo te envío tokens ADA, tú me los envías a mí, bueno, como si yo te envío euros. Se utiliza para pagar, por supuesto, las comisiones dentro de la red de Cardano, como cualquier token de utilidad, token nativo de cualquier blockchain. Además, es la recompensa que obtienen los validadores de la red por asegurar la misma. Se utiliza, por supuesto, para asegurar a través de las participaciones en el Proof of Stake, es decir, cuando tú tienes en staking tus Cardanos, estás contribuyendo a asegurar la red. Y también se utilizará, porque todavía esto no se puede, pero se utilizará para poder participar en las votaciones y en la toma de decisión de la comunidad, que como sabéis todo esto va a venir con Volter, pues al final también se necesitarán tokens ADA para todo esto, así que la verdad es un token muy completo, un token muy interesante y que al final pues sí que tiene bastantes funcionalidades, lo cual puede ir puede generar un poco bastante demanda. Pero bueno, Cardano actualmente es un token pseudoinflacionario. Esto de pseudo me lo he inventado yo y ahora veréis por qué. Bueno, actualmente la tasa de inflación anual es de cercana al 5,7%. Sin embargo, Cardano tiene una inflación dinámica, lo que significa que en un futuro podría llegar a ser deflacionario. El suministro máximo de ADA es de 45.000 millones de tokens y el suministro circulante actual es de en torno al 34.27 mil millones, es decir, un 76% del total, lo cual es interesante porque al final sabéis que es peligroso invertir en proyectos que sean proof of stake pero con un circulante bajo, es decir, que este número en vez de ser un 76% pues fuera un 10%. ¿Por qué? Porque al final la capitalización de mercado de un proyecto se divide siempre entre el número de tokens, es decir, si vamos a hacerlo con cuentas fáciles. Si yo tengo $1.000 de capitalización de mercado y hay 10 tokens, pues lo divido 1000 entre 10 y sale 100, es decir, cada token valdría $100. ¿Qué pasa si yo duplico? Es decir, si eso solo fueran el 10% de los tokens que hay en circulación y yo los duplico, entonces ahora habría 20. Y por tanto, $1.000 de market cap entre 20 no son 100, sino que son 50, es decir, se ve reducido a la mitad. Y esto, por supuesto, es muy negativo. Sin embargo, si ya tienes un 76% de tokens en circulación, no se puede emitir muchos más. Así que, bueno, no tenemos que estar preocupados de que nos diluyan el market cap, como os he explicado. Y bueno, el 24% restante está a la espera de ser liberado y decidirá la mecánica de inflación-deflación de Cardano. Bien, la inflación de Cardano, de ADA, mejor dicho, depende exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, del porcentaje de monedas en circulación que están ahora mismo en staking y del número de monedas que están en la reserva. Además, solo hay dos reglas que gobiernan la tasa de inflación de ADA. En ningún momento se liberará más del 0.3% de la reserva de ADA en cada época. Las épocas de Cardano duran 5 días. Además, el ADA liberado es igual al 0.3% multiplicado por el porcentaje del suministro circulante de ADA que esté en staking. Para que nos entendamos, os he puesto aquí un ejemplo. Actualmente se calcula que el 70% del ADA circulante está en staking, no está asegurando la red. La reserva actual de ADA cuenta con 10.3 mil millones de tokens ADA aproximadamente. Entonces, ¿cuántos tokens se liberan en cada época? Fácil. 0,3% por 0,7 por 10.3 mil millones, lo que significa que cada 5 días, cada época, se liberan 21.63 millones de tokens ADA. ¿Qué pasa? Que realmente cada vez este número va a ser menor, ¿no? Porque cada vez habrá menos reserva. Por tanto, la liberación de tokens cada época converge a cero, es decir, tiende a cero, que es lo que estáis viendo por aquí en azul. Además, no solo eso, sino que encima esta es una escala logarítmica, sino que realmente baja con el paso del tiempo, pero de forma mucho mayor. Aquí podéis ver cómo estos son los años después de 2020, ¿vale? Esto sería 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, pero esto realmente cae mucho más en picado. Lo que pasa es que para poder verlo bien nos lo han puesto en escala logarítmica. Pero bueno, unas conclusiones finales. La reserva nunca estará vacía y técnicamente siempre habrá un poco de inflación, porque al final converge, ¿no? No puede llegar nunca a vaciarse. Sin embargo, la inflación está convergiendo a cero a un ritmo exponencial, aunque cada vez va más despacio. En algún momento, la gente perderá más ADA en transacciones defectuosas o olvidando claves privadas, que se calcula que entre unas cosas y otras más o menos se pierde un 1% de tokens ADA al año. Lo cual, si esto se consigue, que la inflación, es decir, el número de tokens que se liberen, sea menor que ese 1%, podríamos hablar de que ADA se ha convertido en un token deflacionario. Y aquí os he puesto la inflación relativa, es decir, la inflación con respecto al suministro circulante. Es decir, aquí, en 2021, el suministro circulante
perdón, o sea, la inflación era del 5,71%, es decir, del total que ya habían liberado, se liberó un 5,71% más. Pero eso hace que la reserva sea más pequeña. Entonces, como puedes ver, en 2022 ya no es el 5,71, es el 4,63%. Y esto baja, 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 baja. Y podéis ver cómo por primera vez en 2031 va a ser por primera vez por debajo de un 1%, es decir, a partir de aquí podría convertir Cardano en una criptomoneda deflacionaria, que como sabéis eso es muy muy positivo para los inversores, porque al final limita la oferta y si aumenta la demanda, según la ley de la oferta y la demanda, pues se produciría un gran crecimiento del precio.